Un saludo, un saludo ingeniero. Nosotros le vamos a explicar la segunda parte del proyecto, de lo cual nuestro grupo está conformado por Mora César, Palman Alchundia Robert, Pinar Gote Alba, Ramírez David y quienes habla Vanessa Reyes. Para el análisis, debemos saber que el proceso de diseño va a ser una transmisión por cadena que nos va a entregar un resultado con múltiples acciones donde podría estar el paso de la cadena, el número de las hieleras, las dimensiones del mecanismo y algunas variables propias del diseño. También debemos de saber que la decisión que se va a escoger va a ser la opción más adecuada, que estará acompañada de criterios como el factor de seguridad y las características dimensionales de los componentes del sistema y restricciones que se va a imponer con el fabricante. También debemos saber que es importante tener en cuenta que una distancia demasiado corta nos va a causar un desgaste demasiado prematuro de la cadena y adicional esto va a reducir la cantidad de dientes enganchados, particularmente cuando la relación de transmisión va a ser alta. La distancia muy alta tampoco es muy conveniente dado que vamos a presentar problemas de flexión y la cadena se va a tornar muy pesada. En este sentido, vamos a saber que nos va a permitir trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque nos va a requerir de lubricación. Aunque también nos va a proporcionar una relación de transmisión fija entre las velocidades y ángulos de giro de los ejes de entradas y de salida. Dentro de este análisis sabemos que en toda cadena de transmisión, cada vez que se va a producir el engranaje de un eslabón con la rueda de entrada, se va a producir una variación tanto en la trayectoria como la velocidad del eslabón, que es lo que se conoce como efecto poligonal. Para los cálculos prácticos, lo primero que se va a realizar es el debido procedimiento para determinar los grados de libertad del mecanismo y este análisis se va a realizar a través del criterio que estableció en Grunbele, dándonos como resultado lo siguiente que le va a explicar mi compañero. Muy buenas, soy el estudiante Robert Javier Palmanchundia y tenemos lo que es la presentación del proyecto Uniendo Paredes sobre lo que es la traslación por medio de cadena. Aquí lo voy a explicar sobre lo que es la fórmula. Tenemos lo que significan las fórmulas. Por siguiente seguimos. ¿Qué significa GDL? Significa grado de libertad. Como que apreciamos, tenemos la fórmula que sería 3 abre paréntesis menos 1, n menos 1 cierra paréntesis menos 2 abre paréntesis, PI, cierra paréntesis, menos PI, donde N sería el número de eslabones, PI pares cinemáticos y J2 otro tipo de pares cinemáticos. Y entonces tendremos que GDL, que significa grados de libertad, 3, abre paréntesis, 3 menos 1, y cierra paréntesis, menos 2, abre paréntesis, 1, cierra paréntesis, menos 1. Entonces decimos que los grados de libertad vienen siendo 3. A esto se le resta 2 grados de libertad, ya que el mecanismo no se desplaza, sino que su movimiento se basa en la rotación. Como los grados de libertad serían 3 menos 2, sería menos, igual viene siendo 1. Entonces aquí viene la comprobación lo que se hace en SolidWorks, que aquí les muestro. Como podemos apreciar, aquí está la respectiva elaboración hecha en SolidWorks y aquí está lo que es el cálculo y el análisis hecho por la fórmula explicada. Y este es lo que significa el hecho ya en SolidWorks. Gracias. Buenos días, soy César Mora, perteneciente a la Universidad Laica del Fray Manaví. Por ende, soy perteneciente al grupo de exposición, así que yo le voy a dar sobre la transmisión por engrane. En sí, esta se utiliza para la interferencia entre ciertas formas geométricas de las barras en contacto para estas transmisiones de fuerza. Este tipo de transmisión también se puede subdividir en dos, que son con contacto directo o enlace flexible. El contacto directo es mediante los dientes, ya que estos los engranes se utilizan como los ejes, mientras que los enlaces flexibles son las cadenas y se las utiliza cuando la distancia entre el eje es algo mayor. Ahora, el mecanismo por cadena. Los mecanismos por cadena y ruedas dentadas se encargan de transmisión de movimiento, de rotación entre ejes paralelos por medio del empuje generado entre los dientes de las ruedas y los eslabones de la cadena, así como pueden ver en la gráfica mostrada. En cambio, la relación de transmisión es cuando se tiene en cuenta que no existe un deslizamiento entre la rueda y la cadena. La relación de velocidades vendrá dando en términos de los radios primitivos, ya sea RP2 o RP3, por la fórmula de velocidad angular
2 por RP2 igual a la velocidad angular 3 por RP3. Esa es la fórmula. Y así la velocidad angular del accionamiento delta S es constante a la variación del diámetro eficaz, lo cual dará un lugar a la variación de las velocidades de la cadena, donde el valor máximo hasta un valor mínimo. Gracias. Soy Alba Pinargote y a continuación hablaré sobre selección. Bueno, antes que todo, para un diseño bien estructurado, económico y rentable, es necesario tener en cuenta varios aspectos, entre ellos el análisis del costo del mecanismo, análisis de logística y la productividad. En análisis del costo del mecanismo tenemos que los materiales a usar deberán de ser acero inoxidable, sanitado. Esto genera un bajo costo, pero no afectará la funcionalidad del mecanismo. Luego de eso, su mantenimiento deberá ser preventivo y correctivo, ya que es un mecanismo que trabaja en ambientes agresivos y estas requieren un alto nivel de cuidado. En lo que es el análisis de logística, se le deberá dar mantenimiento tanto preventivo como correctivo después de cada uso. Deberá constar de un manejo seguro y eficiente. Tendrá que ser manipulado con personal calificado para dichas operaciones que requiera el mecanismo y no presentar problemas. En lo que es la productividad, este mecanismo se requiere para la fácil movilidad de grúas en una embarcación. Facilitará el desempeño y movilidad de dichas grúas y será un mecanismo funcional, empleado en trabajos que requieran movimiento de traslación. Eso es todo. Muchas gracias. Este mecanismo es realizado de una transmisión de cadena, caracterizado por el uso de una cadena y dos o más piñones, dedo en el cual la intención es realizar o transmitir un movimiento. En este caso, el piñón tiene una transmisión indirecta, dado que la función de esto es transmitir un movimiento con cierta velocidad. Este tiene un aumento de cada par, ya que cuenta con 26 dientes. En este caso, bueno, en cambio para la cadena del rodillo, esto se utiliza como un elemento de transmisión de potencia, que es una cadena hecha de varios rodillos y está formada por una unión alternativa de unos conjuntos llamados eslabones interiores y otros exteriores. Los eslabones son dos placas que brindan una unión de presión de dos castillos sobre los cuales giran libremente. Entonces, la función general de este movimiento es permitir la transmisión de un movimiento giratorio entre dos ejes paralelos, pudiendo modificar la velocidad en el sentido del giro. Por ende, esto va en sentido horario y también al contrario.